hablando de cómo entró el pecado al mundo. Todos nosotros, ¿verdad? Creo yo que de una manera o de otra, conociendo al Señor y no conociéndolo, hemos oído la historia, ¿verdad? De cómo entró el pecado al mundo. Pero espero ahora que podamos entenderlo mejor claramente, ¿verdad? En esta semana yo estudiaba el libro y siempre la palabra de Dios, ¿verdad? Este libro tan precioso. Siempre que lo leemos, aunque lo hayamos leído muchas veces, siempre tiene enseñanza, aunque volvamos a leer un capítulo que ya habíamos leído anteriormente, siempre nos vuelve a hablar la palabra porque es un libro que tiene vida, un libro vivo, ¿verdad? Y que es hermoso leerlo. Y siempre le pedimos al Señor, ¿verdad? Cuando leemos la palabra, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría, que nos dirija. Y sobre todo, cuando nosotros estamos compartiendo la palabra, es una responsabilidad muy grande si decimos algo que es diferente de lo que dice la palabra, ¿verdad? Porque un día nosotros daremos cuenta al Señor por toda palabra que salga de nuestra boca. Entonces, es una responsabilidad muy grande, por eso voy a llevar en oración, ¿verdad? A leer esta palabra, para que el Señor sea el que me dirija, el que cuide mis labios de hablar algo que no esté de acuerdo a su palabra, y que sea su Espíritu Santo el que me guíe. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. En esta tarde, Señor, yo te ruego que me des entendimiento y sabiduría en tu palabra. Te ruego, oh Dios Todopoderoso, que tu mano preciosa, Señor, se pose en mis labios y que tu Espíritu Santo me dirija, Señor, y que todo salga conforme es tu voluntad y la palabra sea enviada para lo cual es tu propósito, Señor, porque la palabra nunca vuelve vacía. Te ruego, Dios, que reprendas al enemigo de las almas, que no tenga parte ni suerte, Señor, porque solamente tú eres mi ayudador, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que me ayudes, Señor, a hablar tu palabra. Sé tú, Señor, hablando a través, Señor, de ella a nuestros oídos, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Te doy las gracias por todo, Padre mío. Amén. Ahora vamos a leer en el libro de Génesis, como les decía, capítulo 2, verso 3. Si gustan acompañarme, ¿verdad? Tomen sus Biblias y vamos a leer. Dice así la hermosa palabra, maravillosa. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Qué maravilloso, ¿verdad? Vemos aquí cómo el Señor descansa en el día séptimo de todo lo que él hizo. Vamos a estar leyendo en el verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Qué interesante vemos nosotros que el Señor puso toda planta, ¿verdad?, en la tierra y toda hierba. Y todavía no había llovido, pero subía un vapor de la tierra, ¿verdad? Y dice que no había hombre que labrase todavía la tierra. Pero el Señor dijo, dice su palabra en el verso 6, sino que sabía que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Qué maravilloso vemos aquí cómo del polvo de la tierra Dios forma al primer hombre, Adán. Por eso el Señor dice en la palabra que Él se acuerda que nosotros somos polvo, ¿verdad? Porque del polvo es nuestro origen. Entonces dice en el verso 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer,
también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Jávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y onix. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cos. Y y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el río Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Vemos nosotros que claramente la escritura nos dice que el Señor, ¿verdad?, plantó en el huerto del Edén, dice, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Así que tenían mucha variedad de árboles, ¿verdad?, con frutos deliciosos para que pudiera comer Adán. Y en ese huerto el Señor puso el árbol de la vida y puso también el árbol del bien y del mal. Y entonces dice el Señor que, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vemos nosotros que el Señor, ¿verdad?, le da la libertad de poder comer de todo árbol que esté en el huerto, pero hay uno que él no puede comer de él, que es el árbol del bien y del mal. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ya el Señor le advierte que morirá si come de ese árbol que el Señor le ha dicho que no. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. El Señor es dadivoso, el Señor conoce de que tenemos nosotros necesidad, dice la palabra. Entonces, Adán, ¿verdad?, un hombre que está puesto en el Edén para enseñorearse de todo, ¿verdad? Él le pone el nombre a los animales, veremos más adelantito. Y ahora vemos que el Señor piensa en que él necesita, ¿verdad?, su ayuda idónea, su compañera. Y entonces el Señor, ¿verdad?, le va a formar su compañera. Dice: y dijo Jehová: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Vemos nosotros que el Señor utiliza, ¿verdad?, del cuerpo de Adán, la piel y el hueso, para formar, ¿verdad?, a Eva. Y lo hace caer en un sueño profundo y le forma a su compañera, a su ayuda idónea. Y cuando él despierta, tiene la gran y maravillosa sorpresa de ver que ahora tiene su compañera, hueso de sus huesos y carne de su carne. Qué maravilloso que el Señor le da un regalo tan precioso a Adán, porque el Señor dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. El Señor quería darle la alegría de verse acompañado por su compañera, al igual que los animalitos tenían, ¿verdad?, cada uno, la jirafa, su macho, todos los animalitos tenían su compañero, ¿verdad?
y ahora el Señor pues le formó a Adán, su compañera. Y yo me imagino, ¿verdad? Qué gran alegría y qué gran sorpresa. Un regalo de Dios, su compañera, la ayuda idónea. Entonces dice la palabra, dice que entonces Jehová Dios hizo caer en profundo sueño sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La unión entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Es una unión maravillosa, que nosotros nos complementamos en sentimientos y en cuerpo, y después no somos dos, sino que dice la palabra que venimos a ser uno solo, porque así le agradó al Señor, ¿verdad? Hacer el complemento de hombre y mujer. El Señor no hizo hombre con hombre ni mujer con mujer. La palabra dice que hizo hombre e hizo una mujer para que se complementaran. Y entonces dice la palabra, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué pasaba esto? Que ellos, a pesar de estar desnudos, sin ninguna ropa, ellos no se avergonzaban. Quiero decirles que ellos no se avergonzaban porque el mal, ¿verdad? El pecado no existía en ese momento, y ellos, ¿verdad? No tenían ninguna malicia, no había nada sucio en su mente, ni la vergüenza, porque ellos eran inocentes, porque ellos conocían solo el bien. Qué maravilloso es ver, ¿verdad? Que cuando la mente es pura, todo es puro. Y cuando la mente se ensucia, todo a la mente, ¿verdad? Entra la malicia y ya las cosas no se ven con esa pureza y esa limpieza. Entonces, en este momento ellos conocen solamente el bien y no hay nada corrupto ni nada malo en este momento, ¿verdad? Entonces vemos nosotros en el capítulo 3, dice la desobediencia del hombre. Así está titulado en mi Biblia. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vemos nosotros que la palabra de Dios nos habla que la serpiente, ¿verdad? Es la serpiente antigua. Esta serpiente, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. La palabra nos lo dice claro, ¿verdad? Que él es, ¿verdad? El diablo. Dice: y la serpiente, dice en Génesis 3:1, era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y dice la palabra en Apocalipsis 12:9, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vemos nosotros que en el libro de Apocalipsis se nos habla de la serpiente antigua, y en muchos otras partes de la Biblia también se nos menciona, ¿verdad? De la serpiente, que es el diablo y Satanás. Y dice que fue arrojado, ¿verdad? Nos dice en Apocalipsis, para engañar al mundo entero, porque el diablo es padre de mentira. Y dice la palabra que desde el principio es mentiroso. Vemos nosotros cuando causó, ¿verdad?, esa rebelión en el cielo, él engañó a los ángeles.
y se trajo la tercera parte con él. Cuando Dios lo arroja del cielo con esos ángeles, como nos dice en Apocalipsis. Y vemos nosotros que Él es padre de mentira. Y dice en Apocalipsis que engaña al mundo entero. Entonces, Él en estos momentos, ¿verdad? Dice que es de todos los animales del campo, ahí en el Edén, era astuta. Y vemos nosotros que habla, tiene la capacidad de hablar y habla con Eva. Y le dice, con que Dios ha dicho que no puedes comer, que no pueden comer de todos los árboles que están en el huerto. Y aquí vemos que empieza a tergiversar la palabra, porque él dice que con que Dios ha dicho que no pueden comer de todos los árboles. Y vemos nosotros que el Señor le dice a Adán, cuando le da el mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios claramente le dice que de todos los árboles que hay en el huerto puede comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces el diablo aquí ya empieza, ¿verdad?, a tergiversar la palabra. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Vemos nosotros que aquí Eva, ¿verdad? Le dice que sí pueden comer de todo el árbol, de los árboles que están en el huerto, ¿verdad? Y le dice que Dios les dijo que no comerán de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Dice que no lo comerán ni lo tocarán. Ella está, ¿verdad?, agregando que tampoco lo van a tocar. Entonces, dice en el verso 5, sino que sabe Dios, dice el verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Una mentira muy grande, ¿verdad? Porque el diablo es mentiroso. Y desde ahí ya estaba mintiéndole a Eva y le dijo, no moriréis, contradiciendo la palabra que Dios dijo que el día que coman de ese árbol moriréis. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vemos nosotros, ¿verdad?, que en la palabra claramente nos dice, ¿verdad?, que sí, sus ojos iban a ser abiertos el día que comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el diablo le dice, sabe Dios que sus ojos serán abiertos. Pero no les dijo que iban a ser abiertos a el mal, porque ellos conocían solamente el bien. Y ahora al comer de ese árbol iba a entrar el mal, el pecado, y iban a conocer el mal, el pecado. Sus ojos iban a ser abiertos al mal. Y el diablo nunca te va a hablar y a decir, ¿verdad?, claramente a enseñarse tal como él es, mentiroso. Siempre va a agarrar la palabra de Dios y la va a tergiversar y se va a vestir como ángel de luz. La palabra va a parecer buena, pero en realidad es una mentira del diablo. Dice vuestros ojos, dice, el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ya aquí Eva ha sido, ¿verdad?, tentada. Tiene la tentación de tener sabiduría. Le entra la codicia de querer, ¿verdad?, comer ese árbol que a los ojos es muy delicioso, muy llamativo. Y entonces ella se deja llevar por la sutileza
de las palabras de esta serpiente, de este diablo mentiroso. Y entonces dice que, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vemos nosotros que aquí el mandato el Señor se lo había dado a Adán antes que le formase a Eva. Directamente fue para él primeramente el mandato. Y ya yo creo Adán le dijo a Eva, el Señor dijo que no podemos comer de este árbol, de todos los demás podemos comer. Pero en estos momentos Adán, en lugar de recordarle a Eva y decirle, Eva, el Señor dijo que no comiéramos de este árbol, y en lugar de él no comer, él comió. ¿Por qué? Porque Eva también tenía su influencia sobre él. Y como él había estado solo y ahora tenía una compañera, ¿verdad? Él no se quería quedar atrás y entonces vemos nosotros que prueba del fruto también. Y al momento sus ojos son abiertos, así como dijo el diablo, pero nunca les dijo sus ojos van a ser abiertos al mal. Y con esto ustedes están desobedeciendo a Dios y morirán. No les dijo, ¿verdad? Les dijo, no moriréis. Y entonces vemos nosotros que al momento que ellos comen, sus ojos son abiertos e inmediatamente se dan cuenta que están desnudos, porque ya su inocencia en ese momento ya se ha ido. Ahora son un hombre y una mujer que se ven desnudos y avergonzados. Asimismo pasa con nosotros cuando nosotros cometemos un pecado, ¿verdad? Nos da vergüenza. Nos da vergüenza con nuestro Dios cuando nosotros cometemos un pecado porque sabemos que el Señor nos ve en todo tiempo. No podemos escondernos de Él, no podemos irnos a lo profundo del mar o a lo más alto de las estrellas o al escondite más oscuro. No podemos, porque ante los ojos de Dios estamos descubiertos y no hay nada que se le pueda engañar. Pero cuando nosotros, ¿verdad? Porque somos propensos a cometer pecado y a fallarle al Señor, cuando cometemos un pecado nos escondemos de Él, nos da vergüenza, decimos no, ya cometí este pecado, el Señor no me va a escuchar porque soy indigno. Y ya a veces no queremos leer la palabra, ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos hablar con nuestros hermanos en Cristo porque nos sentimos avergonzados de nuestro pecado y sentimos, ¿verdad?, que no podemos regresar al camino porque el diablo es mentiroso y nos engaña de esa manera. Pero asimismo también, ¿verdad? Nosotros cuando hacemos algo que no es agradable también en frente de alguna persona que nosotros conocemos, también nos escondemos. Y también nos da miedo que nos descubran. Pero es la naturaleza del hombre cuando ya sus ojos son abiertos, ¿verdad? Ya el hombre tiene temor, el hombre tiene vergüenza, ya hay malicia en su mente y entonces ya saben que se tienen que cubrir sus partes íntimas porque ahora conocen que están desnudos. Y entonces vemos nosotros que el Señor, nuestro Dios, le habla a Adán. Y dice, entonces dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieres? Nosotros sabemos que el Señor lo sabe todo. Dios sabía ya que Adán se estaba escondiendo juntamente con Eva. Dios sabía que ellos ahora conocían que estaban desnudos.
porque para Dios no hay nada oculto, no hay nada secreto, Él lo sabe todo. Sucumbieron, ¿verdad?, a comer de ese fruto, de ese árbol que el Señor les había dicho que no. Ahora vemos que el Señor no, no los hizo como robots, ¿verdad? De que ellos hicieran nada más la voluntad de Dios sin tener decisión propia. El Señor les dio la libertad de elegir de comer de ese árbol o no comer. Y ella y Adán tomaron la decisión de comer, aunque ya habían tenido la advertencia de que morirían. Ahora ellos ignoraban que iban a morir en lo espiritual, ¿verdad? Una muerte espiritual, que realmente la muerte física, ellos no cayeron muertos ahí al instante físicamente, ¿verdad? Y vemos nosotros que el Señor, que lo sabe todo, le pregunta, ¿verdad? Para que le conteste. Y le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo, verdad? ¿Quién te enseñó? Y, y vemos nosotros que le pregunta si comió del árbol. Ya el Señor lo sabía, pero quería saber de sus labios de Adán qué había pasado. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Vemos nosotros que esa naturaleza en el ser humano, ¿verdad?, sigue estando presente. Muchas veces cuando cometemos errores, pecados, culpamos nosotros siempre a alguien. No tomamos la responsabilidad de nuestros errores y decimos, yo fui culpable, yo hice esto. No, a veces decimos, no, es que yo soy así, yo entré en las drogas por culpa de mi padre o de mi madre, eh, yo soy así de este carácter porque por culpa de fulano o sutano, y yo hice esto, yo no quería, pero fue por culpa de fulano. Siempre culpamos a alguien. Y en este caso, Adán culpa, ¿verdad?, a la mujer que Dios le había dado por compañera. Y, y entonces vemos que la mujer le echa la culpa a la serpiente, ¿verdad? En lugar de haber dicho a Adán, Señor, yo sé que tú me diste la orden de no comer de este árbol y yo no te hice caso. Y cuando Dalila me ofreció, yo lo comí. Y Dalila, en lugar de decir, Señor, yo ya sabía que no debíamos de comer de ese árbol. Pero la realidad es que se me antojó, se me dio la gana de agarrarlo y comerlo. Pero siempre nosotros, ¿verdad?, queremos echarle la culpa a alguien de nuestros errores. Y es tiempo de que nosotros tomemos conciencia de que cuando nosotros cometemos un error o un pecado, se lo confesemos al Señor tomándonos responsabilidad y siendo sinceros con Él y diciéndole, Él ya lo sabe, pero diciéndole por qué nosotros hicimos esto y cómo nos sentimos y al arrepentirnos, ¿verdad? No lo volvamos a hacer. El Señor es bueno, ¿verdad? Pero Él ve que en lugar de ellos tomar responsabilidad, uno le echa la culpa a la mujer le echa la culpa a la serpiente. Y el Señor, dice aquí, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de todo. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado,
pues polvo eres y al polvo has de volver. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El Señor, ¿verdad?, los cubrió. El Señor los proveyó de vestidos porque ya ellos pues se avergonzaban y ya conocían que estaban desnudos. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos nosotros, ¿verdad?, que después de esta gran desobediencia, de este pecado cometido por ellos, ¿verdad?, entra ahora el pecado al mundo. Y dice la palabra santa y maravillosa, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A causa del pecado de Adán y Eva, entra el pecado a todo el mundo. Porque ahora ellos se van a multiplicar y van a tener hijos, van a tener su simiente, ¿verdad? Y ya todos están marcados con esa desobediencia de Adán y Eva. El pecado ha entrado al mundo. Y dice la palabra, porque lo que les acabo de leer se encuentra en Romanos 5:12, 21. Es maravilloso. Lo vamos a leer porque es algo maravilloso en la palabra. Y tenemos a veces nosotros, ¿verdad?, que leer muchas citas, pero es maravilloso porque entonces no es lo que yo estoy diciendo, es lo que está diciendo el Señor. Y entonces les acabo de leer, ¿verdad?, cómo entró el pecado al mundo por un hombre. Pero ahora vamos a leer la maravillosa palabra del Señor. Linda y maravillosa, ¿verdad? Dice así esta palabra. Les leí el 12, 5:12 y dice así: que se pegan las hojitas de mi Biblia, como es chiquita. Dice así la palabra maravillosa. Dice en el 13, 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte después de Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Jesucristo nuestro Señor. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Pero si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo
para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó por la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué maravilloso, ¿verdad? Que el Señor nos da buenas noticias, que a pesar de que entró el pecado a este mundo por medio de Adán, por medio de nuestro Señor Jesucristo, entra la salvación, entra la redención para todo aquel que cree en Él, tenga la vida eterna. ¿Verdad? Dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto se encuentra en el libro de Romanos 3:23. Este libro es maravilloso porque ahí encontramos, ¿verdad? Muchos tesoros maravillosos para entender la redención de nuestras almas. También en el libro de Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Son las maravillosas y buenas noticias. También nos dice en el libro de Romanos 8:1-30, ¿verdad? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque nosotros somos apartados para el Señor. Al momento que nosotros reconocemos que somos pecadores, ¿verdad? Y después nosotros reconocemos que tenemos un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, que pagó, ¿verdad? Por el pecado del mundo, por el pecado de todos. Y ahora, gracias a eso, somos constituidos hijos de Dios y justificados por medio de Cristo Jesús, por ese sacrificio tan grande que Él hizo en la cruz, que cargó por los pecados del mundo. Qué maravilloso es entender la palabra del Señor y saber cuán maravilloso. Pero vemos nosotros que el diablo en este tiempo está engañando al mundo entero, como leíamos anteriormente, ¿verdad? Y sigue haciéndolo. Y, y nosotros tenemos que estar siempre alertas con la palabra de Dios para no dejarnos engañar. Porque vemos nosotros, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo siempre usó la palabra. Cuando Él estuvo en ayuno en el desierto, vemos nosotros que vino el diablo, ¿verdad? Y le dijo tantas cosas con la palabra escrita, porque el diablo se sabe la palabra, pero él la tergiversa, nunca la va a decir completa como es, ¿verdad? Y vemos que el Señor le contestó, escrito está. Siempre el Señor le contestó con la palabra. Así nosotros, cuando viene la tentación y vemos nosotros que es obra de Satanás que está viniendo con sus influencias, con sus dardos a nuestra mente, le debemos de responder con la palabra. Escrito está. Y viene la palabra porque el Espíritu Santo nos da palabra, ¿verdad? Y con esa nosotros atacamos, ¿verdad?, al enemigo. Y también vemos nosotros que estamos en el mundo, dice la palabra, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Está la tentación en el mundo, está el fruto prohibido, ¿verdad? Que son todas las cosas que desagradan a Dios. Y nosotros tenemos que ser sabios y entendidos para no sucumbir al pecado.
Pero como somos, ¿verdad? Estamos en esta carne, dice la palabra, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago, ¿verdad? También tenemos la oportunidad tan grande del arrepentimiento, de ser genuinos con el Señor y venir delante de Él cuando nosotros fallamos y pedirle perdón, porque Él es bueno, porque Él nos perdona, pero tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas y no seguir pecando, ¿verdad? Y no sucumbir a la tentación del mundo. Este mundo está lleno de maldad, está lleno de muchas cosas que le desagradan al Señor. Todas las cosas que le agradan a la carne, al ser carnal, ¿verdad? Le desagradan a Dios. Nosotros dice que debemos de vivir en el espíritu, buscando las cosas espirituales, las cosas donde está Cristo, ¿verdad? Sentado a la diestra del Padre. Nosotros siempre debemos de poner nuestros ojos en la vida espiritual, ¿verdad? Porque dice la palabra que cuando nosotros, ¿verdad? Nos limpiamos, con la ayuda del Señor, porque nosotros somos dependientes de Dios. Nosotros nada podemos hacer si no es con la ayuda de nuestro Dios, ¿verdad? Nosotros tendremos, dice la palabra, tendremos esa gran dicha de tener, ¿verdad? Eh, tenemos esa gran dicha de tener acceso al árbol de la vida, ese árbol, ¿verdad? Maravilloso. Uno de mis hijos hace unos años tuvo un sueño donde dice que él vio una gran mesa y había como una boda y estaba yo sentadita en una de esas sillas y él también y estaba un ángel grande, grande con un cinto en su cintura y una espada grande. Y ese ángel nos ponía una hojita en la frente de nuestra cabeza, en la frente. Y él le dijo, estas hojitas, dice, son para la sanidad de las naciones. Eso significaba la hojita en nuestras frentes. Y me dice mi hijo que el ángel me vio y sonrió. Fue muy bonito el sueño. Mi hijo también dice que entró a un mar en su sueño y ese mar no se hacía turbio. Aunque había arena, la arena no hacía turbia el agua. Y el ángel le dijo, todo aquí en el cielo es perfecto. También dice mi hijo que fue y cortó una fruta de un árbol y era un mango grande, rico. Lo probó porque me dijo, mami, el mango sabía dulce de todas las maneras que yo le mordiera o lo probara. Y el ángel me dijo que todo ahí era perfecto. Dice también cuando entré a ese mar había tiburones, pero los tiburones no me hacían nada y yo no les tenía miedo. Y el ángel me dijo, todo aquí es perfecto. Qué maravilloso, ¿verdad? Que el Señor le da sueños a nuestros hijos. El Señor es grande en maravillas. Y yo le dije a mi hijo, en el libro de Apocalipsis nos habla del árbol de la vida, que da su fruto cada mes y sus hojas, ¿verdad? Son para la sanidad de las naciones. Le dije, está escrito. Qué maravilloso, ¿verdad? Así que limpiémonos nuestra vida de pecado, tratemos de ser agradables a Dios, ¿verdad? En nuestra intimidad y en la vida pública con los demás, porque somos libros abiertos que todo mundo nos está viendo y sobre todo nuestra familia, nuestros esposos, en mi caso, mi esposo y mis hijos saben quién soy yo, ¿verdad? Porque yo podría parecer, ¿verdad? A otros de una manera y a lo mejor ser en mi casa de otra manera. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que me conceda siempre ser de la misma manera, en mi casa y fuera de mi casa, ¿verdad? Y que sea lo mismo ante mis amistades en Cristo Jesús y ante mi familia en mi hogar. Limpiémonos porque el Señor viene pronto. Yo quise hablar, ¿verdad?, de cómo entró el pecado al mundo, pero también quise decirles que también la salvación entró por nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor, nuestro Dios, siempre tiene la solución. Es un Dios que siempre está preparado para cualquier situación que se presente. Así que en esta tarde yo le doy gracias a Dios que he podido hablar, ¿verdad? Así que
Claramente vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque nosotros estamos apartados para vivir una vida santa, una vida recta. No somos perfectos, siempre se los aclaro, pero en medio de cualquier situación, siempre debemos ir al Señor pidiendo por su ayuda. En esta tarde, ¿verdad? Espero que hayas entendido, al igual que yo, soy enseñada por la palabra y hayas entendido, ¿verdad? Cómo entró esta situación y cómo pasó y cómo el diablo es astuto y sigue engañando a la gente, ¿verdad? Así como lo hizo en ese día y como lo hizo en la rebelión allá en el cielo. Y esperemos nosotros, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a siempre estar firmes en su camino, buscando su dirección por medio de su Espíritu Santo, como Él dijo que Él no nos dejaba huérfanos, que Él dejaba su Espíritu Santo, el que iba a ser nuestro consejero, nuestro consolador. Y el mismo Espíritu nos da testimonio, ¿verdad? Así que en este día te insto a que sigas leyendo la palabra de Dios, el libro de Génesis, el libro de Romanos, Mateo, Marcos, Lucas, Apocalipsis. Todo el libro está lleno de maravillosos tesoros. Así que la palabra es interesante. Léela, llénate de ella, porque solamente así podrás estar apercibido y podrás defenderte, ¿verdad? Tu vida espiritual con la espada de dos filos, porque hay muchas enseñanzas y hay mucha gente que ya no te está utilizando la palabra completa como es, sino que la tajiversan, ¿verdad? Influenciados por el enemigo de las almas. Así que en esta tarde ruego que el Señor te bendiga y que esta enseñanza sea de ayuda para ti. Si te gustó, compártela. Si gustas, déjame un comentario. Que Dios te bendiga y te guarde. Son los deseos de tu hermana María Maza. Dios te bendiga.